Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino, a un costado en el Museo de la Ciudad de México, transmitiendo para los medios públicos de México. Y nos encontramos en esta ocasión con el escritor periodista Imanol Canellada. Vamos a hablar con él de un libro que acaba de presentar, de los libros que ya ha publicado, de la lectura en nuestro país, de los encontronazos que están existiendo entre México y España y de muchísimas cosas más. Pero Imanol, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te diría bienvenido a México, pero pues esto tuvo que haber sido hace unos 30 años. 30 años, sí, 32. Mucho tiempo en nuestro país. 32, sí. De hecho, yo doy la bienvenida a la gente ya, porque yo soy mexicano por elección. Soy más mexicano que los demás mexicanos que nacieron aquí. Yo elegí ser mexicano, entonces bueno. ¿Te acuerdas lo que decía Chabela Vargas de ser mexicano? Nacemos donde nos da la gana. Así es, con 3 puntos suspensivos entre la y gana, ¿no? Sí. No Una palabra contundente, con muchos significados. Así es. Los significados. Imanol, los significados a través del libro. Estamos en una feria del libro en el Zócalo Capitalino, el primer gran evento en la Ciudad de México desde que inició la pandemia. ¿Cómo ves esta feria del libro? Pues mira, me pasó algo. Yo llegué ayer a la feria, ¿no? Estoy en Aguascalientes, y me pasó algo increíble. Yo venía en el avión, así como que, bueno, ya después de casi 2 años encerrados, acostumbrado ya totalmente a la virtualidad, ¿no? Prácticamente toda la promoción de esta novela fue a través de eventos virtuales, etc. Y no captaba la dimensión de a lo que venía. Entonces fue llegar al Zócalo y de pronto ver los foros, los stands, la gente, y me dio una emoción. Fue muy emocionante. De pronto fue, no, es que no podemos olvidar esto. No lo podemos olvidar. Esto es, ¿no? La plaza pública, el espacio público conquistado por la cultura, por la gente, ¿no? Compartiendo libros, compartiendo debates, y fue muy emocionante. Mucho, yo me emocioné mucho. Y luego, bueno, he sabido que la feria está siendo un éxito, ¿no? Sin duda. Y bueno, lo he vivido estos días, ¿no? Oye, habla sobre la plaza pública, el Zócalo Capitalino, la Plaza de la Constitución. Le decimos Zócalo porque habla, Plaza de la Constitución es de la Constitución de Cádiz de 1802, algo que no nos representa. Claro. Mejor le decimos Zócalo. Ya un día, si quieres, platicamos por qué. Pero es justo el lugar en donde se establecieron los primeros libreros. Después de la llegada de los españoles, si alguien quería conseguir un libro, tenía que ser por esta zona. Mucho ha cambiado. ¿Cómo ves ahora este asunto de que los libros pues ya son cada vez más accesibles? ¿Qué opinas del esfuerzo que se está llevando a cabo para poner el libro en la mano del lector? Bueno, para mí me parece que primero es un acto político, y eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Es un acto político y eso es fantástico. O sea, entender, porque sobre todo a partir del proyecto neoliberal, la cultura fue despojada de su carácter político, que lo tiene, ¿no? La literatura. Entonces empezó a suceder en un lugar, ¿no? Abstracto, curiosamente elitizado, donde la gran mayoría de la gente no tenía acceso. Es decir, la secuestraron. La cultura en general y la lectura. La secuestraron para beneficio de sectores muy puntuales, que ya sabemos, ¿no? Entonces, esta acción plenamente política primero de decirle a la gente que piensa que en México no se lee, que sí leemos, que se trata de una cuestión de poder adquisitivo, que tú no puedes tener en México las novedades editoriales a los precios que están en Francia, cuando el poder adquisitivo de un obrero francés, comparando con un obrero mexicano, es como 10 veces más el de francés, que tú no puedes hacer eso. Y está funcionando, es increíble. Digo, la experiencia, ya la brigada, en su momento la Brigada para la Libertad lo demostró, y ahora esto que está haciendo el fondo, ver esas filas de 200, 300 personas para entrar en el stand del fondo para su colección 21 para el 21, la verdad es que es increíble, y es el Estado el que está haciendo esto, y esto también es importante, ¿no? Digo, no, en muy pocos países en el mundo, el Estado asume esta responsabilidad y este compromiso, y esta idea de que la lectura es un derecho, no es un privilegio, y que como tal hay que trabajar, ¿no? Y hay que trabajar desde ahí, desde esta idea.
y entendiendo cuál es nuestra realidad. Entonces me parece increíble porque ha habido una respuesta, ¿no? Si estuviera en el vacío todo esto, pues bueno, tal vez podría ser una política equivocada, pero es que no, la respuesta es increíble, ¿no? O sea, sí queremos leer, nos gusta leer, pero no voy a pagar 400 pesos, porque implica el transporte público de toda, no sé, de 2 semanas o... ¿no? Sí, un artículo de lujo podría haberse convertido en un libro. Manuel, ¿cuál es el sentido de esta acción política de poner el libro en la mano del lector de manera accesible y ponerlo así en su mano, nada más ponerlo, eso implica que lo va a leer? Bueno, primero es responder a un derecho que está consagrado en la Constitución, que es el derecho a la cultura, que se nos olvida, ¿no? Insisto, entendemos la cultura como un artículo de lujo, como un espacio donde nada más tienen acceso los privilegiados, y se nos olvida que es un mandato constitucional, como muchos otros derechos que también se nos olvidan, pero el de la cultura, es un derecho. Entonces, primero responder a esto, ¿no? Que no había pasado. La verdad es que no había pasado, o no por lo menos con esta conciencia. Tampoco voy a... Sí ha habido antes iniciativas interesantes tratando de responder a esta idea de que la cultura, y pues, obviamente la lectura es un derecho. Y la otra es democratizar un acto, ¿no? que nos enriquece como seres humanos, ¿no? La lectura. Y no hablo del tema de que te vuelves más culto, todos estos atributos que se te da el libro, no. La experiencia humana de leer es una experiencia enriquecedora por sí, per se. No necesitas ponerle agregados, no necesitas exigirle al libro algún tipo de solución, ¿no? Por sí mismo el acto de leer es enriquecedor. Entonces, democratizar este acto es un poco también asumir una responsabilidad y asumir también ese compromiso que dijiste, ¿no? En su momento, cuando hubo una campaña electoral y cuando dijeron nosotros queremos hacer las cosas diferentes, bueno, esto yo creo que forma parte, es una obligación que tienen también, de alguna manera, ¿no? Y un acto de coherencia. Y de coherencia, me parece que sí. Y Manuel, me gustaría mucho que nos hablaras un poco del libro que está casi recién salido de las imprentas, Fantasmas del Oriente, que publica con Editorial Planeta. Tiene que ver con historias, como su título lo indica, de Oriente, pero aquí en México, una historia posrevolucionaria. ¿Qué te parece si vamos a una muy, muy breve pausa, Imanol, y regresando hablamos de este y de otros libros que tú has escrito? Sí, claro que sí, encantado. Y usted no se vaya, nos vamos a una muy breve pausa, pero estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino para los medios públicos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí transmitiendo para los medios públicos de la República Mexicana desde la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. Está con nosotros Imanol Canellada, con él, y pues ya estábamos hablando sobre el acto de coherencia que es llevar el libro a las manos del lector, la acción política que implica y que representa. Y pues ya estamos a punto de comenzar a hablar sobre Fantasmas del Oriente. Imanol, pues nos agarró el corte. Platícanos un poquito de este libro, que mucha de su historia sucede aquí en México, en un México posrevolucionario. Sí, bueno, Fantasmas del Oriente creo que son varias novelas en una novela, ¿no? Está la novela histórica, que tiene que ver con este tristísimo episodio que es el genocidio de la comunidad china en el norte del país, que está documentado, pero que ha sido silenciado sistemáticamente. Hace poco, ¿no? Hubo un acto de reparación a la hora de pedir perdón a la comunidad china. Me parece que fue un acto loable, necesario, pero que se queda corto, porque la historia es mucho más terrible de lo que sabemos o de lo que se ha manejado, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción de la identidad oficial, ¿no? De lo que somos. Entonces es un episodio tristísimo, que es el genocidio de la comunidad china, especialmente en el noroeste de México, Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, donde fue más cruel. Pero también es una novela, digamos, negra, ¿no? Que sucede en el presente. Es una novela que viaja del presente al pasado. Es una road novel, es una novela de viaje,
que de alguna manera hago un homenaje a, para mí, una de las regiones más bellas del mundo, que es precisamente esto, ¿no? Sonora, Sinaloa y las Bajas Californias, el Mar de Cortés, que es esa conjunción de desierto, mar, que es deslumbrante. Entonces, bueno, es una novela en la que me divertí mucho, a pesar de abordar un episodio tan trágico. Me divertí mucho porque de alguna manera decidí utilizar un poco la ironía, el absurdo. Y la premisa es un descendiente de estos chinos que sufrieron una persecución atroz cuando recién se fundaba el México postrevolucionario en manos de Plutarco Elías Calles. Un descendiente de estos chinos que de pronto en nuestro presente decide reclamar a los descendientes de aquellos que los persiguieron, y decir, ustedes nos deben una disculpa, ustedes nos deben un perdón público y ustedes nos deben una reparación histórica, ¿no? Por lo que hicieron sus antepasados. Entonces, a partir de esta premisa, que es totalmente absurda, quijotesca, muy disparatada, el propio personaje lo es, este descendiente de chinos, inicia la novela. Entonces vamos viendo qué sucede en el presente ante un reclamo como este, de una historia totalmente silenciada, ¿no? Y vamos conociendo también la historia de sus antepasados, de cómo salieron de Hong Kong, llegaron al puerto de Guaymas, como mano de obra casi esclava, a trabajar en las minas, cómo van construyendo un capital, cómo se va integrando esta comunidad china en el norte del país, hasta que llega esta locura de persecución, incitada desde el poder, construida desde el poder, con políticas públicas muy puntuales, leyes que prohibían matrimonios entre mexicanas y chinos, creación de guetos, ¿no? Cordones sanitarios que les llamaban porque los chinos traían enfermedades, y la creación de grupos paramilitares que hacían todo el trabajo sucio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco todo esto. No, pues ya está como para entrarle a sus páginas y llevárnoslo para leerlo completito. Habla sobre un reclamo y qué sucede ante un reclamo como tal. Un reclamo, pues, que hoy podemos ver en la actualidad en México a través de la exigencia de una disculpa a España por las atrocidades cometidas durante el siglo XVI, cuando llegan los españoles. Y de esto nos podemos extender, Imanol, a una relación algo tensa que hay entre México y España en la actualidad, y actores políticos como Vox, de los cuales hablábamos hace un rato, fuera de cámaras, Imanol, que pueden causar mucha gracia y son sujetos de burla, pero hay que tenerles muchísimo cuidado. Pero mucho. Yo creo que uno de los grandes errores que han cometido las democracias, y la historia lo demuestra, la ascensión del nazismo, el discurso que empieza a articular Hitler a principios de los años 30, en una democracia frágil en ese momento, fue motivo de burla. Les causó a los alemanes mucha gracia lo que decía este hombre enloquecido. Y bueno, años después lo hemos visto con Trump, y está pasando con Vox en España, ¿no? A mí me parece terrible que Vox esté recuperando el nacionalismo español a través de la gloria de la conquista y de sujetos como Hernán Cortés. Me parece deleznable, me parece que tendría que haber una indignación inmediata, brutal. Pero también me parece preocupante que en México haya cómplices de ese discurso. ¿A qué asumes tú que Vox encuentre réplica, escuchas e incluso hasta militantes en México? Yo creo que tiene que ver con que no hemos terminado de descolonizarnos, ¿no? Es un tema que me interesa mucho, el colonialismo a nivel político, cultural, científico, cómo todavía en México estamos muy sujetos a las directrices de Europa en general, ¿no? De España específicamente, y cómo toda esta construcción de la identidad mexicana a partir de un pasado glorioso indígena era una construcción falsa. Y ahora de pronto se ha puesto sobre la mesa el verdadero debate de fondo a partir de esto de, a ver, pues por lo menos una disculpa, ¿no? Mínimo, y que me parece fundamental y necesario. Porque con eso viene un reconocimiento. Claro, y a partir de ahí, que es un poco lo que planteó la novela. En este caso de nosotros, sociedad mexicana,
cuáles han sido nuestros crímenes, que los tenemos, no solamente somos víctimas, también somos victimarios, para poder reconstruir identidades que han silenciado, ¿no? Que han silenciado no solamente, en este caso, la comunidad oriental, que han silenciado a los pueblos originarios, que han silenciado a las mujeres, que han silenciado a la comunidad LGTB. Entonces, a partir de estos silencios se ha construido una identidad. Si no empezamos a reconocer nuestros pecados para reconstruir otra forma de entender la identidad mexicana, es decir, otro mexicanismo, pues va a pasar lo que nos está pasando, que de pronto surge esta iniciativa del gobierno federal y estos vasallajes que todavía existen en este país están dando de gritos porque cómo van a tocar la estatua de Colón, ¿no? Claro, claro. Entonces una reacción que es de repudio ante situaciones como esta y también una ceguera de la que hablas en otro libro tuyo que tiene que ver con esconder la cabeza abajo de la tierra para no ver la normalización de la violencia. Y Imanol, de ese libro me gustaría que sigamos charlando, pero va a ser después de un muy brevísimo corte. Estamos transmitiendo aquí para los medios públicos desde la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. No se vaya porque regresamos. Ya estamos de regreso con Imanol Canellada, transmitiendo para los medios públicos desde la Feria del Libro del Zócalo Capitalino. Imanol, estábamos hablando antes del corte sobre pues un poquito la normalización del colonialismo, la normalización del racismo, y quedamos que vamos a hablar también sobre la normalización de la violencia, algo que retratas en tu libro Espectáculo para Avestruces, en el que pues haces ahí una muy clara señalización de cómo la violencia no quiere ser vista por parte de la población, que en sus manos está el resolver este grave problema de violencia de género, de trata de personas, de crímenes en contra de personas de la diversidad sexual. Los crímenes contra las personas trans en México es algo verdaderamente alarmante que sigue creciendo. ¿Qué sucede aquí? Pues, Espectáculo para Avestruces es una novela que yo escribí hace ya 11 años. Salió publicada la primera edición, una edición que no tuvo mucha difusión y circulación, en una editorial independiente, 2012. Y afortunadamente el año pasado, a finales del año pasado, el Fondo de Cultura, en su colección popular, la reedita. ¿Hay cambios, Imanol, entre la versión original? No, muy... En el libro no. En la problemática. Lo curioso, y es algo que a mí me llamó mucho la atención y que me lo han dicho también, quienes no conocían la novela, y saben que es una novela que yo escribí hace 12 años, la vigencia. Dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, esta novela la escribo hace 12 años y sale reeditada y parece que la escribí el año pasado, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no? No es porque yo haya hecho un ejercicio de visionario, es porque todas estas violencias, como bien mencionaste, que atraviesan esta novela, existen desde hace muchos años, han estado totalmente silenciadas y creo que apenas ahora empieza a haber un reconocimiento, ¿no? Apenas ahora empezamos a sacar un poco la cabeza, ¿no? Esa cabeza escondida en el hoyo, ¿no? ¿A qué se debe que estaban silenciados más allá de la complicidad que ahí está implícita entre perpetradores de la violencia y algunas autoridades? Pero en la sociedad en general, ¿por qué no la visibilizamos? No la queremos ver, nos da miedo. Yo creo que hubo una estrategia de Estado que tuvo muchos frutos y que de alguna manera introyectamos toda la sociedad mexicana, que fue la criminalización de la víctima. Creo que esto ha funcionado muy bien. Si a ti te sucede algo, tú eres el culpable. De manera que entonces no tengo que buscar ningún culpable, porque no lo hay, tú eres el culpable. Si una mujer es violada, es por cómo vestía, en dónde estaba, o por su pasado. Ella es la culpable, ¿no? O si es asesinada, me da igual. Si alguien de la comunidad LGTB es agredido brutalmente o es asesinado, bueno, pues, ¿por qué? ¿No? Porque él o ella o ellas son los culpables porque esta forma de entender la violencia
que yo creo que la construyeron muy bien, o sea, lo supieron hacer muy bien. ¿Quién la construye? Yo creo que la ¿Cuándo? construye, yo creo que el Estado, para mí ha sido una de las grandes políticas de Estado que ha tenido en los últimos años las instituciones mexicanas de justicia para poder precisamente tener este clima de impunidad con el creciente crimen organizado, con la industria minera, que es otra de las grandes estructuras criminales de este país. En este clima de impunidad es factible a que pase absolutamente todo. Yo puedo hacer absolutamente todo. No sé, un ejemplo de esto que estoy diciendo es, si uno hace un análisis de los lugares donde en este momento y durante los últimos años ha habido la violencia más exacerbada, son lugares, coinciden con lugares donde las mineras están explorando y están explotando el territorio a mansalva. Son lugares donde las comunidades originarias, donde los ejidatarios, donde la gente fue desplazada por la violencia y de pronto, La violencia para desestabilizar zonas estratégicas de donde se obtienen recursos. por ejemplo, ¿no? sí, eso está demostradísimo, ¿eh? Está demostradísimo. Pero no es de ahora, me parece que No, de siglos. claro, por supuesto, pero es curioso con la famosa reforma energética de Peña Nieto, que ya viene desde Salinas. Salinas empieza, los panistas encantados, ¿no? Y ya digamos que la guinda la pone Peña Nieto. En todo este recorrido vamos a ver cómo precisamente los lugares donde más concesiones mineras hay, es donde más donde la violencia ha crecido de manera más impune. Y esta impunidad, entre otras cosas, por supuesto tiene que ver con el hecho de que las instituciones de justicia no funcionan, pero también tiene que ver con el hecho de cómo nosotros como sociedad, cómo reaccionamos ante la violencia. Y es muy curioso cómo de pronto, durante todos estos años, por supervivencia, lo puedo entender, de alguna manera hemos llegado a pensar, bueno, yo mujer, si no me pongo una minifalda no me pasa nada. Yo, si no estoy en tal lugar, no me pasa nada. Yo, si no me junto con determinada gente, no me pasa nada. Y esta idea es tremenda porque te dejan a ti como ciudadano la responsabilidad de tu propia seguridad, de tu propia integridad. Tú eres el responsable. Nosotros, Estado, no tenemos ninguna responsabilidad. Pues vamos a consultar el libro ahora reeditado, Espectáculo para Avestruces. Y Manol, se nos acaba el tiempo rápidamente, pero en poquitos segundos. Hay un libro que está recién salido del horno, editado por el Fondo de Cultura Económica. Sale el mes que viene. ¿Cuál está en imprenta, entiendo. Sí. Es Nómadas, que tiene que ver mucho con este tema de la minería, aunque es una ficción distópica, sucede en el futuro. Y bueno, pues tuve la suerte de obtener el premio de novela Bellas Artes. Felicidades. Gracias. Y sale, entiendo que mediados de noviembre más tardar ya va a estar ahí circulando. Y ya Pues, calentito. Pues Nómadas. mientras sale, Imanol Canellada, ¿qué te parece si nos vamos a los pasillos de la Feria del Libro en el Zócalo Genial. Capitalino? Hoy es el último día, a ver qué nos encontramos por ahí. A mí me encanta eso. Pues vamos. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial, una serie de entrevistas que los medios públicos hacemos con motivo de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. Muchas gracias, que esté usted muy bien.